Me desperté antes de que saliera el sol, como casi siempre desde que la edad y la enfermedad me cambiaron los horarios del cuerpo. No necesitaba despertador. Bastaba el leve dolor en el pecho, esa presión conocida que me acompañaba desde hacía años, para recordarme que ya no era el mismo de antes. Me senté despacio al borde de la cama, palpé con la mano el frasco de pastillas sobre la mesita de noche y respiré hondo antes de ponerme en pie. La casa estaba en silencio. Esa clase de silencio que solo se escucha en las mañanas, cuando los pájaros aún dudan si cantar y los vecinos todavía no encienden sus autos. Caminé despacio hacia la cocina, encendí la cafetera antigua y abrí la ventana que da al jardín trasero. El olor a tierra húmeda me recibió con una ternura que me hizo sonreír, aunque el cuerpo me pesara. Mientras esperaba el burbujeo del café, apoyé los codos en el marco de la ventana y contemplé los arbustos que yo mismo había podado la semana pasada, aunque el médico me lo prohibiera. Tomé mi taza preferida, la que tiene una pequeña grieta en el borde, y salí al porche delantero. El aire fresco me golpeó en la cara, recordándome que aún estaba vivo. Me senté en la silla de madera que cruje con cada movimiento. Saqué del bolsillo la caja de pastillas y tomé una debajo de la lengua. El corazón me latía rápido, demasiado rápido para una mañana tan tranquila. Cerré los ojos un instante y me dejé arrullar por la brisa. Fue entonces cuando escuché pasos en la acera. Al abrir los ojos vi a mi vecino, el señor Taylor, acercarse con el periódico bajo el brazo. Es un hombre mayor que yo, pero todavía camina erguido, con esa dignidad de quien no se deja vencer por los años. Me saludó con una sonrisa y me extendió el periódico. «Aquí tiene, Harold. Hoy hablan de tormenta para el fin de semana», comentó. Yo le di las gracias. Intercambiamos unas palabras sobre el clima, el béisbol y lo caras que estaban las medicinas. Nada importante, pero suficiente para sentirme acompañado. Lo vi alejarse y pensé que a veces las conversaciones más simples son las que más sostienen a un hombre solo. Entré de nuevo en la casa con el periódico en la mano. Apenas había alcanzado la cocina cuando sonó el timbre. Ese sonido siempre me provoca un ligero sobresalto, como si la casa misma temblara. Me limpié las manos en el pantalón y fui a abrir. Ahí estaban Brian y Jessica. Mi hijo sostenía una bolsa de McDonald's y un par de vasos de café humeante. Jessica, con su sonrisa impecable, se apresuró a saludarme con un beso en la mejilla. «Papá», dijo Brian con un tono jovial que ya empezaba a resultarme artificial, «no te preocupes por cocinar. Hoy desayunamos juntos, nosotros traemos todo». Asentí y los dejé pasar. La bolsa de papel grasosa dejó un olor fuerte en la cocina que se mezclaba con el aroma de mi café recién hecho. Jessica la abrió con desenvoltura, sacando cajas de cartón y servilletas, y las colocó sobre la mesa como si hubiera vivido en esa casa toda su vida. Mientras yo buscaba platos, noté cómo Jessica se levantaba. Recorría el comedor con una mirada curiosa y decía en voz alta: «Este lugar tiene muchísimo potencial. Con unas pequeñas reformas podría quedar precioso». Sus palabras resonaron dentro de mí como un martillo golpeando un clavo. Era mi casa, mi refugio, el lugar donde crié a Brian, donde enterré recuerdos con mi esposa, y ahora la joven lo veía como si fuera un proyecto de remodelación. Me obligué a sonreír y regresé a la cocina. Mientras servía café, vi de reojo a Brian abrir un cajón en busca de cubiertos y a Jessica revisar el armario de los platos. No pidieron permiso. Sus movimientos eran seguros, confiados, como si fueran dueños de la casa. Yo los observaba en silencio, con una mezcla de incomodidad y resignación. No nos sentamos a desayunar. Ellos hablaban animadamente de noticias que yo apenas seguía, de planes de viajes, de cosas que para mí eran cada vez más lejanas. Yo me limité a dar pequeños sorbos a mi café y a cortar con calma el panecillo que me habían traído. Al terminar, Brian me miró con un gesto de preocupación calculada. «Papá, deberías ir al cardiólogo la próxima semana». «Puedo llevarte, no te preocupes», le respondí que sí, con un leve movimiento de cabeza. No quería discutir. Recogieron las sobras, tiraron la bolsa a la basura y se prepararon para irse. Jessica tomó las revistas de decoración que traían consigo y las dejó sobre la mesa del comedor, como si fueran un obsequio sin importancia. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa volvió a quedarse en silencio.
Me acerqué a la mesa. Eran revistas de interiores, con fotos de cocinas modernas y salas llenas de luz. Las hojeé sin demasiado interés y noté que algunas páginas estaban marcadas con bolígrafo, círculos alrededor de encimeras de granito, sofás nuevos, ventanas amplias. Suspiré. Recogí las revistas y las guardé en el cajón. No les di más importancia en ese momento. Subí de nuevo al porche. Me senté con otra taza de café y abrí el periódico que me había dejado el señor Taylor. Intenté leer, pero mis ojos se quedaban clavados en el jardín. Sentía algo extraño, como si el aire hubiera cambiado de peso. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, no solo por la enfermedad, sino por la inquietud que se me instalaba en el pecho. Aquella mañana parecía tan normal como cualquier otra, pero dentro de mí ya se estaba gestando una sombra, una nube sobre mi casa, una amenaza silenciosa que todavía no sabía nombrar, pero que ya se estaba acomodando en mi vida. Aquella tarde volví cansado del hospital. El cardiólogo había ajustado de nuevo mi medicación y me recomendó, como siempre, que caminara menos y descansara más. A veces siento que me dicen lo mismo solo para llenar la consulta, porque al final uno regresa a la casa con la misma presión en el pecho y el mismo miedo de que el corazón falle sin aviso. Aparqué el coche frente al garaje y noté enseguida algo raro. La puerta principal estaba entreabierta. Nunca dejaba la casa así. Mi esposa en vida siempre me repetía que el hogar debía cerrarse como si dentro guardáramos oro. Ese hábito nunca lo perdí. Respiré hondo y entré. En la cocina estaban Brian y Jessica, sentados frente a frente, con el rostro inclinado sobre la mesa. Ni siquiera se dieron cuenta de mi llegada. Había por todas partes revistas de interiores, catálogos de tiendas de muebles, una libreta llena de notas y un par de bolígrafos fluorescentes. Subrayaban precios, hacían círculos en las fotos, escribían números al margen. Jessica fue la primera en mirarme. Sonrió como si nada, pasando una página y deteniéndose en la foto de una cocina moderna, con encimera de granito y lámparas colgantes brillantes. «Esto sí que vale la pena, ¿no cree, Harold?», dijo casi en un susurro, pero lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Brian levantó la cabeza, con un gesto nervioso, y forzó una risa. Yo caminé despacio hasta la encimera, coloqué la bolsa de medicamentos sobre ella y respondí con calma. «Buenas tardes». Intentaba sonar tranquilo, aunque por dentro algo se me apretaba. Ellos no parecían visitantes. Se movían como si la casa fuera suya. Jessica desparramaba papeles. Brian tomaba notas en la libreta. La mesa de mi cocina, donde durante años se habían servido desayunos en familia, ahora estaba convertida en un tablero de planificación para algo que yo no alcanzaba a entender del todo. Brian se levantó de golpe, recogió algunos papeles y me preguntó con esa sonrisa que cada vez me resultaba más difícil creer. «¿Qué te dijo el doctor, papá?». Me apoyé en el respaldo de la silla y contesté breve: «Lo mismo de siempre, que debo descansar». Él asintió, como si la respuesta no le importara demasiado. Jessica, en cambio, no pareció escucharme. Había doblado la revista en la página de una sala lujosa, con ventanales amplios y sofás de cuero, y murmuró algo que sonó como: «Este espacio quedaría hermoso si lo abrimos hacia el jardín». La observé de reojo. No era una sugerencia inocente. Era un comentario de quien ya se veía tomando decisiones sobre la estructura de la casa. Yo me senté a tomar un vaso de agua, fingiendo que no pasaba nada. Ellos recogieron las revistas más grandes y las apilaron deprisa, como si hubieran sido descubiertos. Jessica cambió el tema de golpe, con voz ligera. «Señor Bennet, el cerco del patio necesita arreglo. ¿Quiere que Brian lo repare esta semana?» «No hace falta», contesté seco. Luego subí las escaleras, lentamente, sintiendo que cada peldaño pesaba más que el anterior. En el espejo del pasillo vi mi propio rostro, cansado, pálido, con las arrugas hundidas por la preocupación. Cuando bajé de nuevo, la mesa ya estaba limpia. Solo quedaban un par de folletos de tiendas de materiales de construcción, olvidados sobre una silla. Los guardé en un cajón, con un nudo en el estómago. Esa noche pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. A las 8, cuando el cielo ya estaba oscuro, Brian regresó solo. Traía una bolsa de papel con un par de sándwiches. Me lo entregó diciendo:
Te traje esto para que tengas algo a la mano. Gracias, respondí, aunque yo ya había cenado. Lo dejé en la sala mientras atendía una llamada de mi hermana Evelyn. Hablamos de cosas sencillas: su jardín, la salud de su marido, el clima en Orlando. Pero mientras conversaba, alcancé a escuchar un ruido en el pasillo, algo metálico, como un cajón que se abre. Colgué rápido y caminé hacia la entrada. Brian estaba de pie frente al armario bajo la escalera. Tenía la puerta entreabierta y al verme, cerró de golpe, fingiendo buscar dónde dejar la bolsa de comida. Pensé que aquí había espacio, dijo, encogiéndose de hombros. No dije nada. Solo lo miré un instante, lo suficiente para que entendiera que lo había visto. Antes de irse, se giró hacia mí con un tono casi casual, pero cargado de un trasfondo que me heló. Papá, deberías pensar en modernizar esta casa. Si la dejas tal cual está, se va a quedar anticuada. No vale la pena así. Lo escuché en silencio. Hice un gesto con la cabeza, como si estuviera de acuerdo, pero por dentro cada palabra suya se me clavaba como un cuchillo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el eco quedó flotando en el pasillo. Caminé despacio hacia el armario que había estado revisando. Pasé la mano por la madera. Conocía ese mueble como la palma de mi mano. Ahí guardaba cajas viejas, algunos documentos y recuerdos que nunca quise dejar al alcance de nadie. Esa noche me senté en el porche con otra taza de café sin ganas de dormir. Las luces de la calle iluminaban apenas la acera, y yo me quedé mirando la sombra de los árboles moverse con el viento. Algo dentro de mí se tensaba, un presentimiento, una voz que me decía que lo que había presenciado no era simple curiosidad de mi hijo ni de su novia. Era algo más grande, más oscuro. Guardé silencio, pero cada detalle de ese día se me quedó grabado. Las revistas con precios marcados, los comentarios sobre remodelaciones, el cajón entreabierto, la insistencia en modernizar. Todo eso era como piezas de un rompecabezas que aún no podía ver completo. Esa noche, antes de acostarme, escribí en una libreta unas pocas frases como notas de ingeniero que no ha perdido la costumbre de registrar lo que observa. Puerta sin cerrar. Revistas y catálogos. Comentarios sobre remodelar. Registro de que miró dentro del armario. Cuidado. Cerré la libreta, la guardé bajo la almohada, apagué la luz. El silencio de la casa volvió a cubrirlo todo, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora tenía un peso distinto, como si en las paredes mismas hubiera quedado atrapada la sospecha. Me dormí tarde con el corazón agitado, sabiendo que lo peor todavía estaba por venir. Aquella noche parecía una más, pero algo en el aire me resultaba extraño desde temprano. Yo estaba en la sala viendo el noticiero, sentado en mi sillón de siempre, con la lámpara de pie encendida a un costado. Brian y Jessica habían llegado por la tarde. Trajeron bolsas del supermercado. Cocinaron pasta y ensalada como si esa fuera también su casa. Comieron, rieron y después se acomodaron en el sofá. Jessica tomó el control remoto y cambió de canal sin siquiera preguntarme, deteniéndose en un programa de concursos ruidoso. Ella se acomodó descalza, con las piernas sobre el cojín, como si llevara años viviendo allí. Brian revisaba su teléfono. A ratos me mostraba memes como si aún pudiera hacernos gracia compartir cosas sencillas. Pasaban las horas y no daban señales de querer marcharse. Yo bostecé un par de veces, pero ellos apenas lo notaron. Mi casa, que solía ser un refugio de silencio, se había transformado en un espacio ocupado, invadido, lleno de una familiaridad que no me pertenecía. Cuando el reloj marcó las 10, decidí terminar la farsa. «Estoy cansado, subo a descansar», anuncié. «Descansa, papá», respondió Brian sin apartar la vista de la pantalla. Jessica, con una sonrisa rápida, agregó: «Buenas noches, Harold». Subí despacio la escalera, apoyándome en la barandilla. El corazón me golpeaba con fuerza, como si protestara por cada peldaño. Al llegar a mi cuarto, encendí la luz tenue de la lámpara de noche y me tumbé de costado. Pero no dormí. Me quedé escuchando. Desde arriba llegaban las risas, primero suaves, luego más altas, y un murmullo constante que se filtraba por las paredes. No era la primera vez que se quedaban hasta tarde, pero esa noche las voces tenían un tono distinto, más serio, más cómplice. Pasó cerca de 1 hora. El reloj marcaba las 11:30, cuando el silencio del sueño
se rompió de golpe con un dolor agudo en el pecho. Sentí que me faltaba el aire. Me incorporé de golpe sudando con los labios secos. Encendí la lámpara, busqué con manos temblorosas la cajita de pastillas y coloqué una bajo la lengua. Esperé. El ardor pasó despacio, pero el miedo se quedó. Necesitaba agua, necesitaba aire. Caminé descalzo hacia la puerta. La abrí con cuidado para no hacer ruido. La casa estaba oscura, salvo por la luz del televisor apagado recientemente. Todo parecía en calma, pero desde la cocina me llegó un resplandor. Avancé apoyándome en la barandilla de la escalera, bajando poco a poco, sin encender nada. El piso de madera crujía apenas bajo mis pasos. Me acerqué hasta el marco de la puerta de la cocina. La lámpara del porche trasero estaba encendida, lanzando sombras largas sobre la cortina. Dos siluetas se movían detrás, Brian y Jessica. Me quedé quieto, con la espalda contra la pared, el corazón todavía desbocado. Escuchaba sus voces, más claras de lo que hubiera querido. El doctor lo dijo claramente, decía Brian. No va a durar mucho. Puede ser cuestión de meses. Jessica soltó una risa breve, seca. En cuanto pase, la casa se vende. 400,000 mínimo. ¿Y su pensión también? Eso nos dará un respiro. Yo me encargo del papeleo. Nadie lo hace mejor que yo. Se escuchó el tintineo de latas de cerveza chocando. Por fin vamos a poder vivir bien, sin preocupaciones, añadió Brian. Y sin este peso encima, completó Jessica, con una voz que me atravesó como un cuchillo. Apoyé la mano en el marco de la puerta para no caer. Sentí como el sudor frío me corría por la espalda. Aquellas palabras eran como golpes. Mi hijo, mi único hijo, hablaba de mi muerte como de un negocio pendiente. Jessica asentía, planeaba, proyectaba un futuro construido sobre la desaparición de mi presencia. Me quedé escuchando unos minutos más. Brindaban, hablaban de viajes, de muebles nuevos, de cómo sería la vida cuando todo esto terminara. El tono era de celebración, como si yo ya no existiera, como si solo quedara a esperar. Retrocedí un paso, luego otro, procurando no hacer ruido. Subí las escaleras conteniendo la respiración, con la garganta seca. Cada peldaño me parecía eterno. Llegué a mi cuarto y cerré la puerta sin encajarla del todo, por miedo a que el sonido los alertara. Me senté en la cama, con la caja de medicinas en la mano. Saqué otra pastilla, la coloqué bajo la lengua y me quedé con la vista fija en la pared. El corazón poco a poco se calmó, pero mi mente no. El murmullo seguía llegando desde abajo, entrecortado, acompañado de risas y brindis. Ya no eran las voces de mi hijo y su novia. Eran voces ajenas, frías, extrañas. Sonaban como las de dos extraños que habían tomado posesión de mi casa y esperaban mi final. Me tumbé despacio, con los ojos abiertos en la oscuridad. La lámpara seguía encendida, amarilla proyectando una luz cansada. Cerré los ojos un instante, pero lo único que escuchaba eran sus carcajadas, flotando por toda la casa, convirtiendo mi refugio en un lugar hostil. Esa noche comprendí que algo había cambiado para siempre. El día siguiente, amaneció con un sol tímido que apenas iluminaba la cocina. Yo intenté mantener mis costumbres de siempre, como un hombre que se aferra a la rutina para no derrumbarse. Preparé café, abrí el periódico y después salí al jardín con la regadera para humedecer las plantas. El olor de la tierra mojada me dio un respiro, un instante de paz. Por un momento pensé que todo lo vivido la noche anterior había sido una exageración de mi imaginación cansada. Pero no. A media mañana escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. Era Brian. Llevaba un cartón grande bajo el brazo y entró sin tocar, como si la puerta fuera de su propiedad. «Papá, traje una caja para ayudarte a guardar cosas viejas. Así tendrás más espacio», dijo con una sonrisa que no me convenció. Yo lo observé sin responder de inmediato. Tras él apareció Jessica, con una cámara colgada del cuello. Apenas entró, comenzó a fotografiar distintos rincones. La sala, el comedor, incluso el pasillo. «Quiero guardar recuerdos, Harold. Esta casa tiene tanto encanto», comentó con un tono almibarado, mientras el flash iluminaba mis muebles como si fueran piezas de un catálogo. Me senté en el sillón de la sala, con el periódico aún en la mano. Fingí leer, pero en realidad los vigilaba. Brian iba de un cuarto a otro, abriendo armarios, mirando dentro de las cajas, como si estuviera en una venta de garaje. Jessica, entretanto, cambiaba los ángulos de sus fotos,
murmurando frases como «esto con otra luz sería hermoso» o «aquí cabe perfectamente un sofá grande». No dije nada, me limité a observar. A la hora de la comida, Brian sacó del refrigerador algunos restos. Los calentó y comió directamente en la cocina, de pie, como si fuera un residente más. Jessica se sirvió un vaso de vino sin pedirme permiso. Yo me serví otro café, el tercero del día para mantener la calma. Por la tarde me acomodé en el sofá y fingí dormitar. Cerré los ojos, pero dejé un resquicio abierto entre los párpados. Escuché pasos en el pasillo que conduce a mi despacho. Pasos suaves, contenidos, de quien cree que nadie lo ve. Entreabrí un poco más los ojos y lo vi. Brian empujaba con cuidado la puerta de mi oficina. La dejó medio cerrada tras él, pero yo alcanzaba a distinguir su silueta, moviéndose dentro. Se inclinó sobre el archivador metálico, aquel donde guardaba documentos bancarios, recibos antiguos y papeles importantes. Lo vi agacharse, sacar del bolsillo un manojo de llaves y probar una tras otra en la cerradura. El tintineo del metal me crispaba los nervios. «Maldita cerradura», lo escuché murmurar. En el marco de la puerta, Jessica vigilaba con la cámara colgando, mirando hacia el pasillo como una cómplice. «Rápido, Brian, que tu papá puede despertarse», susurró en voz baja, pero suficiente para que yo la oyera desde la sala. Me ardieron las sienes. Seguí quieto, midiendo el momento. Entonces solté una tos fuerte fingida que resonó por toda la sala. El ruido los hizo saltar. Brian cerró de golpe el cajón, golpeando la chapa, y salió de la oficina con las manos vacías. Jessica reaccionó en un segundo. Levantó de una mesa un rollo de toallas de papel y lo agitó en el aire. «Solo buscábamos esto, Harold», dijo con una risa nerviosa. «Queríamos limpiar un poco el polvo». Me incorporé lentamente del sofá, clavando los ojos en ellos. «¿Y por qué en mi despacho?», pregunté con voz calma pero dura. Brian tragó saliva. «Papá, solo quería revisar si hacía falta ordenar tus papeles. Nada grave». Los miré en silencio unos segundos que se hicieron eternos. Finalmente asentí, como si aceptara su explicación, aunque por dentro la rabia me hervía. «Está bien, pero la próxima vez pregunten». Jessica sonrió de nuevo, exageradamente. «Claro, Harold, claro. Fue una imprudencia nuestra». Ellos salieron al jardín como si nada hubiera pasado. Yo me acerqué al despacho, fingiendo indiferencia. Al pasar vi lo que mis ojos ya sospechaban. El archivador metálico tenía marcas nuevas, rasguños alrededor de la cerradura, huellas del intento desesperado de abrirlo. Guardé silencio, no los enfrenté, pero en mi interior algo se quebró. Cuando al caer la noche por fin se fueron, recorrí cada rincón de la casa. Revisé puertas, ventanas, cajones. En mi escritorio tomé un bolígrafo de punta fina y marqué un diminuto punto de tinta azul en la rendija del archivador. Un truco sencillo pero eficaz. Si alguien lo volvía a abrir, el punto se borraría. Me quedé un rato de pie frente a la oficina, el lugar que siempre fue mi refugio. Con mis libros técnicos, mis carpetas ordenadas, ahora me parecía un campo minado. El aire de mi propia casa había cambiado de densidad. Respiraba distinto, con desconfianza. Antes de subir a dormir, di un par de vueltas por el pasillo, cerré con llave la puerta principal y me quedé un momento en el porche. La sombra de los árboles se proyectaba larga sobre el suelo, agitándose con el viento. Esa escena, que tantas veces me había dado calma, ahora me transmitía otra cosa. La certeza de que mi casa se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada gesto, cada detalle era una señal de invasión. Me metí en la cama con la sensación de estar rodeado, no por enemigos desconocidos, sino por la traición de alguien a quien yo mismo había dado la vida. Me desperté antes de lo habitual aquella mañana. El cielo apenas clareaba, un tono gris azulado que se filtraba por las cortinas. No sentí sueño, sino una inquietud que me apretaba el pecho. Me levanté con calma, abrí el armario y escogí una camisa limpia, un pantalón formal y una chaqueta ligera. Quería verme digno, firme, aunque por dentro temblara. Sobre la mesa del comedor había preparado desde la noche anterior una carpeta de cuero con los documentos más importantes: escrituras de la casa, comprobantes de impuestos, copias de mi identificación. Lo revisé uno por uno, asegurándome de que nada faltara,
y los metí en una bolsa de cuero pequeña que me acompañaba desde mis días de ingeniero. Cuando bajé con la bolsa en la mano, Brian aún estaba en la cocina. Abría el refrigerador como si fuera suyo, sacaba un cartón de leche y bebía directamente del pico. Me vio y preguntó sin demasiado interés: «¿Y a dónde vas tan temprano, papá?» «Al centro médico», mentí con voz tranquila. «Tengo cita para revisar el corazón». «Está bien. Que te vaya bien entonces», respondió sin levantar la vista del celular. Ese desdén suyo me confirmó que no sospechaba nada. Conduje despacio hasta la ciudad. El tráfico matutino me obligaba a detenerme a menudo, lo cual agradecía. Cada semáforo en rojo era un respiro para el corazón. Llegué finalmente a la calle de los edificios antiguos, donde se levantaba la oficina del abogado Samuel Grant, un bloque de ladrillos rojos con ventanas altas y un letrero discreto en la entrada. Me recibió una secretaria de cabello gris, que me hizo pasar a una sala de espera con olor a papel viejo y café reciente. Al poco tiempo salió Samuel, un hombre de mediana edad con rostro sereno y un apretón de manos firme. «Harold, me alegra verlo». «¿Cómo se siente?», preguntó con tono cordial. «Lo suficiente bien como para ocuparme de lo que debo», respondí. Entramos en su despacho, un lugar repleto de estanterías con libros de derecho, diplomas enmarcados y un escritorio ordenado. Coloqué la bolsa de cuero sobre la mesa y saqué los documentos. Samuel los revisó con atención. Le expliqué con voz pausada pero decidida lo que quería hacer. «Necesito establecer un fideicomiso irrevocable. Quiero que mi casa pase directamente a manos de mi hermana Evelyn. No quiero que nadie más tenga acceso a ella, ahora ni en el futuro». Samuel levantó la vista, me estudió en silencio y luego asintió. «Es una decisión seria, Harold, pero está en su derecho. Le dará tranquilidad y sobre todo evitará conflictos después». Abrió un formulario. Fue explicando cada cláusula con detalle. Yo escuchaba con atención, aunque la terminología legal a veces me resultaba ajena. Lo importante era claro. Mi casa ya no quedaría a merced de nadie, mucho menos de Brian o de Jessica. Cuando llegó el momento de firmar, tomé la pluma con mano temblorosa. El corazón me latía fuerte, no de miedo, sino de una mezcla de alivio y tristeza. Firmé en cada página, con letra lenta pero firme. Al terminar, Samuel puso su sello y guardó el documento principal en una carpeta. «Conserve esta copia», me dijo, «y guárdela en un lugar seguro. El original queda registrado aquí y en los archivos correspondientes. Nadie podrá invalidarlo». Asentí. Guardé mi copia en la bolsa de cuero y me levanté. Antes de irme, Samuel me puso una mano en el hombro. «Ha hecho lo correcto, Harold. Tal vez duela, pero ha protegido lo que construyó con toda una vida». Al salir a la calle, respiré profundamente. El aire fresco me supo distinto, más ligero, como si hubiera descargado un peso invisible. En el camino de regreso, pasé frente a una tienda de electrónica. Decidí entrar y compré un teléfono barato, de esos con funciones básicas. Lo pagué en efectivo. Era un recurso que me permitiría comunicarme con Evelyn y con Samuel sin que Brian lo notara. Guardé el aparato en el bolsillo interior de la chaqueta, como un secreto vital. Después me detuve en una gasolinera. Llené el tanque, pero no me marché enseguida. Apagué el motor y me quedé sentado, con las manos en el volante, esperando que el corazón recuperara su ritmo normal. Tomé una pastilla de la caja que siempre llevaba conmigo. Tragué un sorbo de agua y respiré hondo varias veces. El viaje de regreso se me hizo más largo. Pensaba en Evelyn, en cómo le contaría lo que había hecho. Pensaba también en mi esposa, en cómo hubiera aprobado esa decisión. No era lo que yo deseaba, pero era lo necesario. Al llegar a casa, lo primero que escuché fue el sonido de una discusión en la cocina. Brian y Jessica hablaban en voz alta. «La factura de la luz está altísima», decía él. «Pues claro, con ese aire acondicionado viejo que tu padre nunca quiere cambiar», replicaba ella. Me vieron entrar, bajaron un poco la voz. Yo subí directamente al piso de arriba, con la bolsa de cuero en la mano. Guardé la carpeta en un cajón cerrado con llave dentro de mi escritorio. Bajé de nuevo con calma. Me senté en la sala y fingí leer el periódico mientras ellos seguían con su disputa. Yo ya no escuchaba las palabras. Solo pensaba en lo que había hecho esa mañana. Por la noche, después de la cena, Jessica se me acercó mientras lavaba unos platos. «Don Harold,
dijo con tono suave, casi fingiendo ternura. ¿El médico le ha recomendado preparar sus papeles? ¿Sabe? Para que todo sea más fácil el día de mañana. Me quedé quieto, con un plato en la mano, mirando las burbujas de jabón. Contesté con voz apagada. Todo llegará a su tiempo, Jessica. Ella sonrió, pero sus ojos brillaron con un destello que no supe descifrar. Me sequé las manos, serví otro café y me senté frente a la ventana del salón. Afuera, la calle estaba tranquila, apenas un perro ladraba a lo lejos. Dentro de mí, sin embargo, el ruido era ensordecedor. Las voces de mi hijo, los planes que había escuchado y ahora esta insistencia disfrazada de preocupación. Pero ya no me sentía tan vulnerable. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que la casa estaba protegida, que lo que construí no caería en manos de quienes esperaban mi final, como si fuera una herencia anticipada. Bebí un sorbo de café y pensé, el juego cambió hoy. Ellos todavía no lo saben, pero ya no podrán decidir sobre mi vida ni sobre mi casa. Era una tarde tranquila de fin de semana. Afuera, el sol caía despacio sobre los árboles del vecindario, pintando las aceras con tonos anaranjados. Yo me encerré en mi despacho con la puerta entornada, buscando un poco de calma. Sobre el escritorio coloqué la laptop y un fajo de sobres del banco que había ido acumulando sin abrir en las últimas semanas. Me serví un café y comencé a revisarlos uno por uno. Al principio nada me llamó la atención. Pagos de servicios, cargos de seguro, depósitos automáticos de la pensión. Pero a medida que avanzaba, algo empezó a repetirse. Retiros en efectivo, pequeñas sumas de 200, 300, hasta $500. Fechas distintas, cajeros automáticos diferentes. Una y otra vez. Tomé una hoja en blanco y fui anotando. La suma final me heló la sangre. Más de $6,200 en apenas 3 meses. Y lo que más me dolió no fue la cantidad, sino el patrón. Casi todos esos retiros coincidían con días en que yo había estado en el hospital, en consultas largas o en reposo, momentos en los que no podía haber ido a un cajero, ni aunque lo hubiera querido. Me quedé mirando los números con la vista fija, como si quisieran decirme algo más. Y sí, me lo decían. Alguien cercano tenía mi tarjeta, mi clave, y la usaba con descaro. El estómago se me revolvió. Abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta negra con llave. Imprimí todas las páginas desde la página web del banco, las encuaderné con un clip metálico y las guardé allí. Pero no me bastó. Encendí la cámara de mi celular y fotografié cada hoja, cada cifra, y luego subí todo a una nube segura. No confiaba en nadie más que en mis propios recursos. Al anochecer, la casa se llenó de los ruidos cotidianos. Brian bajó la basura al contenedor de la calle. Yo estaba en la sala, acomodando los papeles en la carpeta, cuando escuché un sonido, el timbre de un mensaje en su teléfono, olvidado sobre la mesa del comedor. Me acerqué despacio. La pantalla se iluminó sola, mostrando un mensaje de Jessica. Lo leí en un segundo que me pareció eterno. Si tu papá se entera, ¿qué haríamos? No dejes que descubra lo de los retiros. Sentí que la sangre me hervía. Con manos rápidas, saqué mi propio teléfono y fotografié la pantalla. Otra prueba, otra pieza de este rompecabezas amargo. Guardé el aparato exactamente en el mismo sitio, como si nunca lo hubiera tocado. Cuando Brian volvió a entrar, tarareando una canción, yo ya estaba sentado en mi sillón con el periódico abierto, fingiendo normalidad. Esa noche casi no dormí. Los números bailaban en mi cabeza. Las palabras del mensaje se repetían una y otra vez. Me prometí que a la mañana siguiente tomaría una decisión. Y así lo hice. Al día siguiente, conduje hasta la sucursal del Chase Bank en el otro extremo de la ciudad. Había elegido esa precisamente porque estaba lejos, fuera del alcance de Brian y Jessica. Entré con paso lento. Saludé al cajero y pedí hablar con un ejecutivo. Me atendió una mujer joven, muy formal, que me condujo a una oficina privada. Allí expliqué con voz calmada lo que quería: abrir una nueva cuenta, trasladar la mayor parte de mis ahorros y dejar solo una fracción en la vieja. Ella tomó nota. Me hizo firmar varios documentos y en menos de una hora todo estaba hecho. El 70% de mis fondos quedó a salvo, fuera de su alcance. El resto lo dejé como carnada, para que no sospecharan nada. Al salir del banco respiré hondo.
No era victoria, pero sí un paso. Caminé hasta el coche con la certeza de que, al menos por ahora, tenía la iniciativa. Cuando regresé a casa, Brian estaba en el porche, revisando algo en su teléfono. «¿Dónde estuviste todo el día, papá?», preguntó, tratando de sonar casual. «Trámites del seguro», respondí seco, sin más explicación. Él asintió, aunque lo vi fruncir el ceño como si quisiera preguntar más. Pero no lo hizo. Esa tarde se mostró inusualmente amable. Puso música en la sala, me ofreció una cerveza que rechacé y trató de mantener una conversación ligera. Yo contestaba lo justo, sin revelar nada. Más tarde, cuando cayó la noche, Jessica apareció con varias bolsas de supermercado. El aroma de carne, vino y especias llenó la cocina. «Hoy vamos a cenar como reyes», anunció con una sonrisa triunfante. «Se lo merece, don Harold». Puso la mesa con cuidado, encendió una vela pequeña y sirvió los platos como si estuviéramos en un restaurante. Yo los observaba sin decir nada. Brian reía, Jessica brindaba. Yo, en cambio, veía en cada copa y cada plato caro el reflejo del dinero que me habían robado. No lo mencioné. Guardé silencio, pero por dentro iba encajando cada prueba, cada pista. Los retiros, el mensaje, las sonrisas falsas, la comida lujosa comprada con mis propios ahorros. Esa noche me acosté temprano. Antes de apagar la luz, abrí la carpeta negra y repasé una vez más los documentos. Toqué cada hoja como quien acaricia un arma silenciosa. Me repetí a mí mismo que la verdad siempre deja huellas, y yo ya tenía suficientes para no volver a dudar. Era una mañana de junio clara y cálida. El sol se filtraba entre las ramas del viejo roble del jardín, y yo barría hojas secas, acumuladas en el sendero de entrada. El sudor corría por mi frente, pero yo insistía en terminar, como si ese gesto sencillo me diera todavía un sentido de control sobre mi vida. De pronto, un dolor agudo me atravesó el pecho. Fue como si alguien me apretara con un puño invisible el corazón. Me llevé la mano al pecho, solté la escoba y traté de respirar, pero el aire no entraba bien. Sentí un frío súbito recorrerme la espalda, el sudor helado cayendo como gotas de hielo. Con la otra mano intenté sacar el frasco de nitroglicerina del bolsillo. Lo alcancé, pero mis dedos temblaban tanto que se me resbaló y cayó al suelo de cemento. El pequeño frasco rodó hasta detenerse lejos de mi alcance. «Señor Bennett», escuché una voz al otro lado de la valla. Era el señor Taylor, mi vecino. «¿Se encuentra bien?». Quise responder, pero apenas logré articular un gemido. Taylor saltó la cerca con la agilidad que no le conocía y me sostuvo antes de que me desplomara. «¡Aguante, Harold, aguante!», gritó mientras sacaba el teléfono de su bolsillo. Llamó a emergencias con una rapidez desesperada. No recuerdo bien el viaje en la ambulancia. Recuerdo luces rojas y azules destellando, las voces apresuradas de los paramédicos, el pinchazo de una aguja. Después, oscuridad. Me contaron luego que mi corazón se detuvo 2 veces en el hospital, que la doctora Laura Kim estuvo a cargo de mi reanimación, que usaron un desfibrilador para devolverme a la vida. Yo apenas recuerdo abrir los ojos exhausto y ver su rostro cansado pero firme. «Está con nosotros, señor Bennett. Descanse». Fueron 12 días de hospitalización, 12 días de comidas insípidas, de visitas rápidas de enfermeras, de controles cada hora. 12 días en que mi mente no dejó de dar vueltas al mismo pensamiento. ¿Qué harían Brian y Jessica con mi ausencia? Brian vino a verme 2 veces. Cada visita no duró más de 15 minutos. Entraba con una sonrisa fingida, preguntaba cómo estaba y enseguida miraba el reloj. Jessica no apareció nunca, ni una llamada ni un mensaje. Yo, que había pensado alguna vez en ella como la mujer que traería alegría a la vida de mi hijo, comprobaba ahora que solo veía en mí una carga. El día del alta, la doctora Kim me repitió las recomendaciones. Nada de esfuerzos, comidas ligeras, evite cualquier clase de estrés. Su corazón no resistirá otra crisis de este tipo. Asentí en silencio, sabiendo que la verdadera tormenta no estaba en mi cuerpo, sino en mi casa. Regresé con una bolsa llena de medicamentos y pasos lentos. Al abrir la puerta, me recibió un silencio extraño. La casa olía diferente, como si hubiera estado demasiado habitada en mi ausencia. Entré en la cocina. Sobre la mesa de madera encontré un papel arrugado, escrito con marcador negro. Lo leí despacio, cada palabra como un cuchillo. «Eres una carga. La casa ya está vendida».
Disfruta lo que te quede en la basura. Me quedé helado con la hoja temblando entre mis dedos. El corazón me golpeaba de nuevo, pero no era un infarto. Era la furia, la traición, la certeza amarga. Saqué el celular y fotografié el papel desde varios ángulos. Luego lo guardé en una carpeta de plástico dentro de mi portafolio. Una prueba más, quizás la más cruel de todas. Recorrí la casa como un detective en su propia escena del crimen. Subí a mi habitación. Los cajones estaban revueltos. Fui al despacho. El archivador tenía nuevas marcas, señales de que lo habían intentado abrir otra vez. En el garaje vi herramientas movidas, cajas desplazadas, como si hubieran buscado algo escondido. En la sala me encontré con la evidencia más dolorosa. Un par de camisas de Brian colgadas en el armario auxiliar y unos zapatos de Jessica bajo el mueble. Habían usado mi casa como si fuera suya, mientras yo luchaba por mi vida en un hospital. No aguanté más. Marqué el número de Evelyn, mi hermana. Cuando contestó apenas pude decir con voz rota, «Hermana, necesito un lugar donde quedarme unos días. Te explicaré después». Ella no preguntó nada. Solo dijo, «Ven cuando quieras, Harold. Aquí siempre tendrás un sitio». Colgué y empecé a empacar. Abrí una maleta pequeña y metí ropa suficiente para una semana. La caja de medicamentos, mi laptop y, sobre todo, la carpeta con todos los documentos y pruebas, extractos bancarios, fotografías, copias del fideicomiso. Ese era mi verdadero tesoro, más que cualquier otra cosa. Antes de salir volví a la mesa de la cocina. Tomé el papel con la frase cruel y le di la vuelta. Con mi pluma escribí 4 palabras que resumían todo lo que sentía. Gracias por la advertencia. Lo dejé exactamente en el mismo lugar. Cerré la puerta principal con la llave. Bajé la vista un segundo para ver el suelo del porche donde tantas veces había tomado café al amanecer. Respiré hondo, contuve las lágrimas y caminé hacia el coche. Mientras encendía el motor, miré una última vez la fachada de la casa. 30 años de recuerdos estaban allí. Risas, cenas familiares, el eco de la voz de mi esposa. Pero lo que sentí en ese instante fue frío, un frío que me atravesó hasta los huesos, un vacío que ya no podía ocultar. Puse la primera marcha y me alejé despacio, con el corazón golpeando no solo por la enfermedad, sino por la certeza de que había perdido mucho más que salud. Había perdido a mi hijo. El viaje hasta la casa de mi hermana Evelyn en Orlando fue largo, silencioso. Conduje despacio, con las manos firmes en el volante y los ojos fijos en la carretera. A cada kilómetro que dejaba atrás, sentía que también se alejaba de mí una parte de la vida que había construido en mi hogar. Al llegar, el barrio me recibió con calles arboladas y casas tranquilas, tan distinto al ambiente cargado que había dejado. Evelyn me abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre. Me abrazó con fuerza, sorprendida al notar lo mucho que había adelgazado en apenas unas semanas. «Hermano, estás demacrado», susurró con un nudo en la voz. Yo no respondí. Saqué de mi bolsa el papel con las palabras crueles y se lo mostré. Ella lo leyó. Se llevó la mano a la boca y me miró con lágrimas contenidas. No hicieron falta más explicaciones. Aquella noche apenas dormí. El silencio de la casa de Evelyn era distinto. No era la calma de un hogar vacío, sino el refugio cálido de alguien que te protege. Aún así, la traición me pesaba como plomo. Al día siguiente, pedí a Evelyn que me acompañara a la oficina del abogado Samuel Grant. Llegamos juntos a media mañana. Samuel me recibió con un gesto serio. Me ofreció asiento y esperó a que le contara todo. Le hablé de mi hospitalización, de cómo encontré la casa saqueada, de la nota insultante. Saqué del portafolio los documentos, las fotos, las capturas de pantalla. Él escuchó sin interrumpir. Al final asintió lentamente y dijo, «Es momento de que sepan la verdad. La casa no les pertenece, nunca les pertenecerá. Está bajo el fideicomiso y el beneficiario es Evelyn». Redactó de inmediato una carta formal. Con lenguaje claro y contundente, notificaba a Brian que la propiedad había sido transferida legalmente y que cualquier intento de reclamarla sería en vano. Al leer las últimas líneas sentí un extraño alivio. La justicia ya no era un deseo, empezaba a ser un hecho. La carta fue enviada ese mismo día. Una semana después, mi teléfono secundario comenzó a sonar sin parar. El número de Brian aparecía en la pantalla una y otra vez. No contesté.
Dejé que la voz del silencio fuera mi respuesta. Los mensajes empezaron tímidos, casi suplicantes. Papá, hablemos. Fue un malentendido. Después se tornaron agresivos. No puedes hacer esto. Esa casa también es mía. Luego volvieron a la súplica. Por favor, papá, no nos dejes en la calle. Piénsalo bien. Jessica también se hizo presente. Me envió un correo electrónico largo, lleno de frases bonitas, excusas disfrazadas de preocupación. Solo queríamos asegurarnos de tu futuro, de nuestro futuro. Lo leí entero sin perder detalle y lo guardé como una pieza más de evidencia. Con cada mensaje, con cada intento de manipulación, yo me convencía más de que había hecho lo correcto. El desenlace no tardó en llegar. Un día recibí la notificación oficial. Brian había presentado una demanda, solicitando la anulación del fideicomiso. Alegaba que yo no estaba en plenas facultades mentales cuando lo firmé. La acusación me dolió como un golpe en el estómago, pero al mismo tiempo encendió en mí una fuerza que creía perdida. El día de la audiencia, entré en la sala del tribunal acompañado por Evelyn y por Samuel. Me temblaban las manos, pero no el espíritu. Frente a nosotros, en la otra mesa, estaban Brian y Jessica, él con el rostro tenso, los labios apretados, ella con la mirada baja, fingiendo humildad. El juez abrió la sesión. Los abogados de mi hijo presentaron su argumento, que yo, por mi edad y mis problemas de salud, había sido manipulado, que no comprendía lo que firmaba, que aquel fideicomiso era inválido. Samuel pidió la palabra. Con voz firme y segura expuso las pruebas, los informes médicos, los testimonios de quienes habían estado presentes, las firmas registradas. Llamó a declarar a 3 especialistas en salud mental que habían evaluado mi estado en las semanas previas. Todos coincidieron en lo mismo. Yo estaba lúcido, plenamente consciente de mis decisiones. El juez me miró directamente. «Señor Bennett, ¿quiere usted decir algo?» Me puse en pie. Respiré hondo y dije con calma. He trabajado toda mi vida para esa casa. Sé lo que firmé, sé lo que decidí, y lo volvería a hacer. La sala quedó en silencio. El juez asintió, tomó unos papeles y leyó el veredicto. La demanda era infundada. El fideicomiso permanecía en pie. En ese instante, vi a Brian golpear la mesa con rabia contenida. Jessica bajó aún más la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Evelyn me tomó la mano bajo la mesa, apretándola con fuerza. Yo no sonreí. No celebré. Me quedé sentado, con el corazón sereno, como quien presencia el encendido de una llama justa. Sentí que aquella sala de audiencias, con su aire solemne y sus paredes frías, se había transformado por un instante en un templo de verdad. Cuando salimos al pasillo, la luz del mediodía entraba a raudales por las ventanas altas. Me detuve un momento, cerré los ojos y respiré. Había ganado algo más que un juicio, había recuperado mi dignidad. Después de la derrota de Brian en el tribunal civil, lo vi salir de la sala con los puños apretados, la cara roja de rabia. Sabía que aquello no sería el final. Lo conozco demasiado bien. Cuando se siente acorralado, busca siempre otro camino, aunque tenga que arrastrar a los demás con él. Yo, en cambio, respiré hondo, convencido de que era hora de dar un paso más. Pocos días después me reuní con el detective Michael Torres, un hombre de mirada firme y maneras directas. Nos citamos en una cafetería discreta, lejos del bullicio del centro. Llegué con mi portafolio bajo el brazo, ese mismo donde había ido guardando cada prueba, como quien reúne ladrillos para construir un muro de verdad. Torres hojeó en silencio los estados de cuenta impresos, las capturas de pantalla de los mensajes de Jessica, la copia de la nota cruel escrita con marcador negro. Se detuvo un instante en esa hoja, la leyó con el ceño fruncido y luego me miró con seriedad. «Harold, esto es suficiente para abrir una investigación formal. No será rápido, pero lo vamos a hacer bien». Sentí un alivio extraño, como si por fin alguien más llevara sobre sus hombros parte del peso que yo arrastraba desde hacía meses. Pasaron unas semanas de espera tensa. Una mañana recibí una llamada. La policía había allanado la casa de Brian. Incautaron su computadora portátil y varios documentos. Me lo imaginaba sentado frente a los agentes, incapaz de comprender cómo todo se le venía abajo. La noticia corrió rápido por el vecindario. La gente, que antes me saludaba con indiferencia,
Ahora me miraba con sorpresa. Escuché murmullos en la tienda de comestibles. Dicen que el hijo de Bennett está en problemas con la justicia. Algunos me daban palmadas en la espalda. Otros evitaban mi mirada. Yo solo seguía adelante, con paso lento, tratando de no dejar que la vergüenza me alcanzara, porque aunque él fuera el culpable, yo seguía siendo su padre. El siguiente paso fue recibir una citación oficial. Debía presentarme en el tribunal penal, esta vez como testigo y parte denunciante. Cuando leí mi nombre en aquel documento, las manos me temblaron. Nunca imaginé llegar a un punto así, denunciando a mi propio hijo. El día de la audiencia, me senté en la sala con el corazón en la garganta. Frente a mí, el fiscal expuso los hechos con claridad. Brian había retirado más de $6,200 de mi cuenta en distintos cajeros, precisamente en los días en que yo estaba hospitalizado. Mostró las imágenes de seguridad, los registros electrónicos, los horarios exactos. Cada dato era como un martillo que golpeaba la mesa. El abogado defensor de Brian intentó minimizarlo. Se trató de simples errores en la gestión familiar de los fondos. No hubo intención de fraude, dijo con voz segura, pero la evidencia era demasiado contundente. Cuando me llamaron a declarar, caminé hasta el estrado con pasos pesados. Miré a Brian, que evitaba mis ojos. «Señor Bennett, ¿puede decirnos qué descubrió usted en sus estados de cuenta?», preguntó el fiscal. «Descubrí que mi dinero desaparecía poco a poco», respondí con voz baja pero clara, «y no eran gastos míos. Relaté cómo había estado hospitalizado, cómo revisé después los movimientos, cómo encontré los mensajes en el teléfono. Cada palabra me dolía, pero también me liberaba. Entonces llamaron a Jessica. La vi entrar nerviosa, con las manos juntas, evitando mirar al público. Al principio intentó proteger a Brian, pero el interrogatorio fue implacable. Bajo la presión terminó confesando. «Fue idea de él». Brian me pidió que lo ayudara. «Yo solo hice lo que me dijo». La sala se llenó de murmullos. Sentí un frío en la nuca. Escuchar esas palabras de su boca fue como recibir un golpe en el estómago. Confirmaban lo que ya sabía, pero escuchar la traición de manera tan explícita me arrancó lo poco de esperanza que me quedaba. Finalmente, el juez anunció que ante la evidencia y la confesión indirecta, Brian debía aceptar un acuerdo. Tendría que devolver el dinero robado. Quedaría bajo 3 años de libertad condicional, y lo más duro para él, cargaría con un antecedente penal que lo marcaría para siempre. Mientras el juez hablaba, vi cómo Brian se hundía en su silla con el rostro desencajado. Jessica no levantó la cabeza en ningún momento. Evelyn, sentada a mi lado, me apretó la mano con fuerza, como diciendo, «Aguanta, hermano, ya casi termina». Cuando terminó la sesión, salí del tribunal despacio, bajando los escalones de piedra bajo el sol abrasador de Florida. El aire estaba pesado, pero en mi pecho sentía una extraña mezcla, ligereza y dolor. Ligereza, porque al fin la justicia había puesto las cosas en su sitio. Dolor, porque esa justicia había caído sobre mi propio hijo. Me detuve un momento en la plaza frente al edificio. Cerré los ojos. Dejé que el calor me golpeara la cara. No sonreí, no lloré. Solo pensé en lo que me había costado llegar hasta allí y en cómo, aun ganando, uno podía sentirse derrotado. Era principios de septiembre, cuando los agentes de policía y el representante del tribunal se presentaron en mi casa. Vinieron a supervisar el desalojo definitivo de Brian y Jessica. Yo los esperaba en el porche, con las manos apoyadas en el bastón que había comenzado a usar después del infarto. No dije nada. Solo observé cómo el pequeño camión de mudanzas se estacionaba en la entrada. El patio se llenó de cajas, maletas y muebles desordenados. Jessica guardaba la ropa en silencio, con movimientos mecánicos. Sus ojos no se alzaban del suelo, como si cargar con aquellas cajas fuera más fácil que sostener mi mirada. Brian, en cambio, iba y venía nervioso, con el rostro demacrado y la barba crecida. A cada instante giraba la cabeza hacia mí, como buscando una grieta en mi firmeza. Cuando terminaron de cargar casi todo, Brian se acercó despacio al porche. Tenía la voz ronca, gastada. «Papá», dijo tragando saliva, «perdóname, no tengo a dónde ir». Me quedé de pie en el umbral, mirándolo fijamente a los ojos. Vi en él no al niño que corría por ese mismo jardín,
sino al hombre que había puesto precio a mi vida. Mi voz salió lenta, firme, sin temblar. Elegiste el dinero antes que a tu padre. Ahora vive con esa elección. El silencio que siguió fue más duro que cualquier grito. Brian bajó la vista, dio media vuelta y caminó rápido hacia el camión. Jessica lo siguió sin decir palabra. El motor rugió, y el vehículo se perdió por la calle, dejándome solo con el eco de tantos años de recuerdos. Entré a la casa y cerré la puerta detrás de mí. El golpe de la madera sonó como un punto final. El aire, por primera vez en meses, estaba limpio, sin el olor a perfumes ajenos ni a comida recalentada. El espacio era mío otra vez. Vacío, silencioso, pero mío. Caminé despacio por cada habitación, como quien revisa un tesoro recuperado. La sala, con el sillón gastado donde había visto tantas veces el noticiero. La cocina, que todavía guardaba el aroma de café recién hecho. El dormitorio, con las sábanas en orden como si mi esposa hubiera pasado la tarde doblándolas. El garaje, con las herramientas en su sitio. Cada rincón me hablaba. Me devolvía fragmentos de una vida más tranquila. Al llegar al altar familiar, donde aún reposaba la foto de mi esposa, me detuve. Tomé un florero vacío. Salí al jardín y corté una rama de jazmín. La coloqué junto a la foto y me senté frente a ella. Sus ojos en la fotografía parecían mirarme con dulzura. Susurré en voz baja con un nudo en la garganta. Ya está, amor. Lo he resuelto. No fue bonito, pero fue justo. Las lágrimas no salieron, aunque sentía los ojos arder. Era una mezcla de alivio y tristeza, como cuando termina una larga enfermedad. Se gana la calma, pero el cuerpo queda exhausto. Por la tarde tomé el teléfono y marqué a Evelyn. Al oír su voz, sentí que la tensión se aflojaba un poco. «Hermano», dijo, «¿cómo salió todo?» «La casa está tranquila, por fin», respondí. «Me quedaré unos días aquí, y el fin de semana voy a visitarte. Quiero darte las gracias en persona. No tienes nada que agradecerme. Descansa, te lo mereces». Cerré la llamada y me senté en la mesa de la cocina, la misma donde meses atrás habían dejado aquella nota cruel. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando el tablero de madera. Allí donde antes había palabras de desprecio, ahora solo había una taza de café humeante. Me quedé mirando el vapor subir, como si en esa nube pequeña se resumiera todo: la soledad, la justicia alcanzada, la amarga victoria de un padre que había tenido que luchar contra su propio hijo. No sonreí, no celebré, simplemente respiré. La casa, aunque vacía, me devolvía un murmullo de paz. Y en ese silencio entendí que había recuperado lo más importante: la dignidad de seguir siendo dueño de mi vida hasta el último día.